Comenzamos nuevamente la discusión de este proyecto que es tan importante. Lo hemos dicho muchas veces, lo han dicho mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Es realmente vergonzoso en nuestro país la cantidad de deudas de pensión alimenticia que obviamente no solo afecta a esas mujeres, las humilla, que intentan conseguir esos recursos legítimos para sus hijos, sino que también para los niños y niñas y adolescentes que obviamente es nuestra obligación proteger. Las cifras son demoledoras, o sea, solo un 16% cumple con sus obligaciones y el resto, los llamados papás corazones, simplemente prefieren no cumplir ignorándolo, a veces incluso con complicidad de los empleadores. Todo esto ha provocado que realmente a raíz del primero y segundo retiro haya manifiesta voluntad de cambiar. Y por eso es importante porque se evidenció con ese retiro del 10% este incumplimiento y eso nos ha ayudado entonces a formar más conciencia y sobre todo a buscar soluciones, que fue el caso de esta moción, que tuvo que volver a la Comisión de Infancia porque como relató muy bien la presidenta de la comisión, tuvo algunas dudas que yo creo que finalmente y escuchando a la magistrada se resolvieron. Y recordar una vez más que esta moción tiene por objeto que el acreedor pueda subrogarse en el retiro del 10% del afiliado deudor alimentante en caso de deuda. Entonces, ¿qué es lo importante? Estamos tratando que no vuelva al tribunal, que tenga que ser por mero, entonces, trámite la ley, que no tenga que los tribunales volver a autorizar esa dicha subrogación, porque lo único que conseguía era colapsar los tribunales. En cambio, aquí tiene que operar por el solo Ministerio de la Ley, como se dice, una subrogación legal, no judicial. Eso es lo importante y creemos también que sobre todo la magistrada Mónica Geldre, que es experta en Derecho de Familia, despejó diversos cuestionamientos y ayudó entonces muchísimo a facilitar la tramitación de esta moción y esta segunda discusión que tuvo en la comisión. Después, respecto a la pluralidad alimentaria, nosotros acabamos de escuchar las inquietudes que plantean senadoras de la UDI, que podrían aparecer en principio legítimas, que uno dijera, deberá ser a prorrata, pero sabe que yo creo que lo único que va a hacerse con aquello es dilatarlo de tal manera que va a ser prácticamente imposible para esos niños y niñas y adolescentes recibir la pensión alimenticia. Porque es que tendría que esperar que cada tribunal, si hay varios hijos, por supuesto, vea la causa de cada alimentario, liquide la deuda y entonces eso significaría, como ya he dicho, meses. Por eso, y después de intercambiar experiencia, incluso, repito, con la magistrada, nos ha parecido que es mucho más correcto señalar que lo que tiene que hacerse es entonces, en caso de pluralidad de alimentos, es la división. Se nos dice que cómo la AFP va a saber si existe pluralidad para que la subrogación requerida beneficie al resto. La AFP tendrá conocimiento de la existencia de varios alimentarios, ya que previamente tienen que haberse otorgado medidas de retención para cada uno de estos deudores, las que inclusive la mayoría ya han sido requeridas con anterioridad a esta ley, por lo cual la AFP sí va a tener conocimiento al respecto. Pero además lo importante entonces no es en este caso que uno de los deudores a la fecha no haya solicitado la retención, sino que de verdad busquemos un mecanismo más expedito que haga posible, y creemos que entonces lo más justo es dividirlo por partes iguales de acuerdo a la pluralidad de alimentarios. Finalmente, para nosotros es muy importante, Presidenta, que este proyecto se apruebe de una vez. Mejoró sustantivamente lo que venía de la Cámara, porque si bien es cierto que en el fondo compartimos la idea y naturalmente entendemos la razón que tenía la Cámara de apurar el procedimiento, pero lamentablemente implicaba volver a los tribunales y esto es innecesario y puede hacerse esta subrogación legal por el solo Ministerio de la Ley y por lo tanto aliviar la carga, porque lo que no podemos seguir es con esta demora. La cantidad de mujeres hoy día
van incluso a las ISAPRES intentando, que van a la superintendencia incluso de pensiones, en fin, intentando obtener una respuesta. Peor aún, hay amenazas que han recibido las mujeres y por lo tanto es nuestra obligación como parlamentarias y parlamentarios procurar que sea un mecanismo legal, justo, expedito, que verdaderamente apoye a las mujeres en aquello que es tan elemental y justo como estamos hablando de las pensiones alimenticias. Por cierto, recordar que el gobierno tiene pendiente presentarnos un proyecto donde en definitiva hice una evaluación el por qué en Chile no se cumple con el pago de las pensiones alimenticias y por lo tanto estamos esperando cuáles son las iniciativas. Recordar que hay diversas iniciativas al respecto que hemos ido logrando a través de años que hemos estado viendo este tema, pero que aparentemente no son lo suficientemente eficaces. Hay incluso arrestos nocturnos, no se puede renovar la licencia de conducir, no se puede salir del país, hay diversas medidas que incluso pueden sonar algunas bastante drásticas y sin embargo no se consigue. Aquí hay un tema cultural, un tema de socialización, un tema donde se pone la prioridad y bueno, creo que ya llegó la hora de que demos ejemplos concretos. Con este proyecto estamos facilitando para que esas niñas y niños y adolescentes logren lo que es de entera legitimidad, que es la pensión alimenticia. He dicho, presidente.